Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana, que nos sigue prestando de vida y de salud. Y bienvenidos todos los que aquí están presentes, sean todos ustedes y también aquellos que nos siguen sintonizando vía Facebook Live. Que Dios les siga dando esa grandiosa oportunidad de seguirle buscando y seguir siendo instruidos en su palabra. Y vamos a continuar, hermanos, en esta mañana con la parte número 2 de una descripción de Cristo por Pablo. Ya hablamos, hermanos, de dos palabras que se mencionan ahí, basado en Filipenses capítulo 2. Filipenses 2 del 5 al 11. Philippians chapter 2, verses 5 through 11. Ya lo leíamos también, hermanos, hablando de la divinidad de Cristo, cómo toma forma de Dios, como leíamos ahí, ¿verdad? Estando, dice el versículo 6, verse 6, Filipenses 2, 6 y el 7, si alguien lo quiere, puede leerlo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos aquí, hermanos, estas dos palabras que veíamos. Jesucristo en forma de Dios, y hablamos de estas dos palabras. Una de ellas era morfe, y la otra, hermanos, les decía que es Shema, ¿verdad? Nada más que faltó una letra, es schema, más bien, ¿verdad? Schema. Semana antepasada hablábamos de estas dos palabras. Y estas vienen también, hermanos, del griego. Hablamos de morfe, que indica el ser permanente y constante de una persona que no cambia, esa parte de él que es inalterable. Esa era morfe, es decir, lo interior, ¿right? Lo interior que no cambia. Inalterable. Esa parte de Cristo no cambió. Se despojó de sí mismo, dice, pero no cambió su divinidad, su deidad, right? Siguió inalterable. Y también la persona, hermanos, tiene su morfe. Cada persona tenemos nuestro morfe, que es la identidad interior, que por más que te hagas, decíamos también, operaciones y te quieras cambiar y alterar tu forma exterior, la interior va a ser la misma, no puedes cambiarla, porque Dios te la dio, y ningún hombre puede cambiar el morfe, right? Lo interior. Es lo que decíamos, lo que estudiamos la semana antepasada también. Y luego veíamos a schema, y esta, hermanos, nos habla de cómo nos indica la forma exterior de una persona, que es así, siempre está cambiando. Esa era la gran diferencia. Es schema, forma exterior, y esa sí cambia, siempre cambiando. En el griego, cuando habla de cómo fue hecho semejante a los hombres, right? Ahí en el versículo 7, donde nos dice, hecho semejante a los hombres, en el griego habla de esto y dice, kai schemati, kai schemati, kai schemati. Y esto se traduce, ¿no?, literalmente en su porte exterior, right? En su porte exterior, kai schemati, en su porte exterior.
nos quedamos, como decía la semana pasada, decía era Shema, pero me faltó la K, disculpen, ¿verdad? Lo que pasa es que lo chequé y déjenme checarlo bien aquí en el griego, ¿verdad? So era schemati o esquema, viene de esquema, que siempre está pues cambiando. Y lo exterior, sí, hermanos, te puede hacer operaciones de lo que quieras, cambias, ¿verdad? Pones la nariz más delgadita, si la tienes muy, ¿verdad? Muy boluda, o quieres cambiarte, como desgraciadamente, tristemente, right? Los padres aún alterando lo exterior de sus hijos, permitiéndoles eso desde una edad temprana, les empiezan a inyectar hormonas para que dejen de crecer, ¿verdad? La forma natural y quieren, ¿verdad?, luego hacerse operaciones para ser otra persona que no es. Pero sin embargo, decíamos, lo interior nunca van a poder cambiarlo. El interior siempre va a ser esa persona. Si naciste mujer, en tu interior siempre vas a ser mujer. Siempre. No vas a poder cambiarlo. Aunque te sientas que quizás seas hombre, pero en lo interior eres mujer y no lo vas a poder cambiar. O viceversa también, si naciste hombre, siempre vas a seguir siendo hombre en lo interior, aunque te comportes de una manera afeminada o te hagas, ¿verdad?, operaciones para parecerte una mujer, lo interior no va a cambiar, eso es inalterable. Ahí nos quedábamos, hermanos, la semana antepasada, decíamos que Jesucristo también era el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3 también citábamos, hermanos, en Hebrews chapter 1 verse 3, ya lo leíamos, no lo vamos a leer. Jesucristo, decíamos también, es igual que Dios, es la misma persona, igualita, no le falta nada. Juan 10:30, Cristo lo declaró, también ya lo leíamos. John 10:30, yo y el Padre, ¿qué decía Cristo? Uno somos, enfocando su persona primeramente, que ellos estaban viendo en la carne, ese Cristo, ese Jesús, según ellos, ¿verdad?, el hijo del carpintero, su madre María, teniendo también hermanas y hermanos. Ese dice yo y el Padre, uno somos, enfocando esa persona de Cristo. Antes que Abraham fuese, yo soy, también les dice a aquellos hombres en Juan 8:58, John 8:58, ya lo leíamos también. Juan 8:58, de cierto os digo, ¿qué? De cierto os digo, verily, verily, I say unto you, antes que Abraham fuese, yo soy. Le decía, no tiene ni siquiera 50 años, ¿verdad? Y dices tú que viste a Abraham. También leíamos y nos quedamos ahí en Colosenses 2:9, ese sí vamos a leerlo, hermanos, para recordar la última parte que tocamos, Colossians 2:9. ¿Qué dice ahí Colosenses 2:9? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amen. ¿En English? ¿Qué dice en inglés? For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. Amen. En Cristo, all the fullness, todo, ¿verdad? Toda la plenitud, se traduce fullness, plenitud. Y ahí es donde vamos a continuar, ¿verdad? La plenitud. Fullness. La plenitud de la deidad. En las versiones dice deity, deidad. En inglés dice también Godhead, the Godhead, que es una palabra plural, right? Deidad. Ahí está en Cristo, dice ahí, en Él habita corporalmente. Bodily, Godhead, bodily, corporalmente, o sea, en su cuerpo siguió siendo ¿quién? Cristo, morfe, todavía Dios, right? La deidad, morfe, deidad. No cambió, inalterable, se dejó su trono de gloria, se despojó de esa gloria y se hizo, ¿qué? ¿Quién? Siervo, right? Un siervo para venir a servirnos. Y ahí está toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es plenitud, hermanos? Vamos a ver esta palabra para continuar. Plenitud, fullness, calidad o estado de
lleno, completo o pleno. Momento o situación de mayor intensidad o perfección de algo. Cuando a veces decimos, estamos ya en pleno invierno, ¿right? Ahora sí ya se vino el invierno, o ya estamos en pleno verano. Está en su plenitud, ¿verdad? Está completo, pleno, lleno, de mayor intensidad, momento o situación de mayor intensidad o perfección de algo también. Y sabemos que Cristo siguió siendo perfecto también, ¿right? No nada más también en su deidad, en el morfe. Cristo, lo grandioso de Él, aunque Él estaba cambiando por fuera, esquema, siguió siendo perfecto también. Él nos dio el ejemplo de perfección de las dos maneras, la interior y la exterior, ¿right? Eso no podemos decir, es que ahí en la iglesia no hay ejemplos. Okay, quizás tenga razón, pero ahí está el ejemplo de Cristo. No tienen ninguna excusa de no seguir siendo fiel o de echarle a alguien la culpa para justificarte por no ser fiel. Ahí está el ejemplo de Cristo. Por eso Él vino y nos dejó ese ejemplo, no nada más a nosotros, pero primeramente ¿a quiénes? A los apóstoles, a sus discípulos. Les demuestra todo, hermanos, en la perfección. En esa plenitud de la deidad, otra vez corporalmente hablando, nos dejó el ejemplo como sumo sacerdote, igual que cada uno de nosotros, dice, hecho semejante a nosotros, pero ¿qué? Pero sin pecado. Nos dio el ejemplo de cómo poder vencer a Satanás sin usar de su morfe, de su deidad. ¿Ven ustedes? Sin usar de su deidad, que Él la poseía. Él mandaba a las olas del mar a calmarse. Él mandaba a un muerto salir, aún después de 4 días. Sal de la tumba. Ahí está el morfe, la deidad de Cristo, no cambió. Inalterable, su poder, su deidad. Y bien, hermanos, también, siendo que Él tenía esa plenitud, corporalmente hablando también, se despojó a sí mismo. Viene su humillación, que es lo que vamos a seguir hablando también, de su humillación. Viene la humillación de Cristo. Y cuando se habla de que alguien humilló a alguien, no es una connotación buena, ¿o sí? No. Si alguien dice, él me humilló o ella me humilló, no es nada bueno, ¿sí? Y cuando viene la humillación de Cristo, como vayamos otra vez allá a Filipenses 2:7, Philippians 2:7, dice que sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ahí está, tomando forma de siervo, right? Hecho semejante a los hombres. Kais Schemati decíamos. Tomó esa forma, schemati, lo de afuera, que iba cambiando, tuvo que cambiar, nació como ¿qué? Como un bebito, y fue creciendo, ¿right? Cambiando, schemati, kai schemati. Siguió cambiando, hermanos, pero al tomar esa forma de siervo también fue un paso trascendente y descendente. 2 palabras, trascender, es decir, siguió, right? Permaneció, continuó, y luego descendente porque fue humillante. Fue tan grande y tan lejano que inclusive los que se dicen saber algo de teología, right? No le llaman humildad, le llaman humillación. Y tienen razón. Más que humildad, humillación, right? Humillado, hermanos, hasta lo máximo. Muerte de cruz, qué peor humillación. Crucificado y otra vez desnudo. Ni un trapito, hermanos, como lo pintan, vean las fotos y que... No, hermanos, fue algo cruel, fue algo humillante, hermanos. Y te hacían sufrir. Y los romanos lo perfeccionaron. No empezaron con la crucifixión ellos, pero ellos la perfeccionaron. Sabían cómo castigar y cómo humillar, para que la gente que lo veía
aprendiera la lección, no se atreviera a cometer ese crimen. Sin embargo, Cristo no cometió ningún crimen, ya lo sabemos. Por eso fue esa humillación de Cristo, el Señor soberano del universo, que existía desde la eternidad, y era, más bien, desde la eternidad hasta la eternidad. Él existía en eternidad y perfección, era en eternidad y perfección, era en gloria y majestuosidad, en dominio y en poder. ¿Y qué hace? Desciende. Descends. Descendió y se convirtió en un simple mortal. Se humilla. El que era Señor y amo del universo, que merecía todo el honor y el servicio de todas las criaturas, y merece, tomó para sí la forma de un simple siervo, simple servant. Y otra vez, siervo significa esclavo. A veces siervo, siervo, sí, servía el que sirve las mesas, la mesera. No, este era esclavo, para que lo entendamos más todavía, right? Esclavo. El Señor al que debemos amar nosotros, vino y nos amó a nosotros primero, dice Juan. Primero. ¿Por qué nos amó primero? El Señor al que debemos de servir, vino y nos sirvió a nosotros, a la humanidad. No nada más a los apóstoles, right, que les enseña cómo servir, pero también a mucha gente con la cual Él tuvo contacto, viene y les sirve, y les sana, y les cura, y les da esperanza de vida eterna. Right. El Señor al que debemos atender, vino y nos atendió a nosotros. A veces nos desesperamos en los restaurantes, estamos ahí sentados esperando que nos atiendan, y no llegan. Ay, a veces ya, ¿por qué no me han traído la soda? ¿Por qué no me han traído el agua? Se desespera uno a veces porque no nos atienden. Y Cristo vino y nos atendió como un verdadero siervo, verdadero esclavo, a nosotros. Imagínense, a su creación. Dios se hizo carne, se despoja de sí mismo, de Godhead, la deidad, la divinidad, se despoja y viene y te sirve a ti y a mí. Wow. De esto no se habla en ninguna otra religión o cultura, hermanos, de que el Dios venga a servir. No, right? Todas las religiones y culturas, hermanos, las personas son las que sirven a ese Señor, ¿verdad? A ese Dios que ellos tienen. Ese Dios de ellos no vino a servir. Investiguen si quieren. Cualquier cultura que ustedes quieran o cualquier religión. La única que se menciona de que un Dios vino y se hizo carne y se hizo hombre y sirvió es Cristo. Cristo. El cristianismo. Él nos atendió, el Señor al que debemos de buscar. ¿Qué hizo Él? Vino y nos buscó a nosotros primero. Nos buscó, por eso vino y descendió y murió, buscándote a ti, buscando que tú le aceptes, y sigue buscando. Cantamos el himno, ¿verdad? Me busca a mí, el Rey de Gloria, allá a su trono dejó, ¿verdad? Y vino al mundo, y me busca a mí. Hazlo personal, amigo. Te sigue buscando a ti también en esta mañana. Te sigue invitando desde su trono, porque ya fue exaltado. Ya esa humillación ya pasó, ¿verdad? La humillación de cruz. La gran distancia entre la majestuosidad de Cristo en el cielo y la humillación que experimentó sobre la tierra, hermanos y amigos, realmente no tiene medida, no la podemos medir. Es inmensurable. Nuestro entendimiento de esa distancia alcanzaría nada más que un pequeño, hermanos, balde de agua, una gotita de agua. Es todo lo que podríamos comprender de esta distancia. Hablamos de las distancias astronómicas de ese telescopio, millones y millones de millas que lo pusieron, ¿verdad? Allá está el Webb. Y él luego sacando fotos de más constelaciones lejanas, right? Y bien cerquita que se ven. Wow, lo que ha hecho el hombre, lo que ha dejado Dios que el hombre haga. Para darnos a entender, hay otras nuevas, no sé si ustedes las han visto, le llaman ahora los pilares de la creación, the pillars of creation.
y se ven como así pilares, como montañitas, pero delgaditas, ¿verdad? Que ahí empiezan las constelaciones a formarse, las estrellas, y en fin, bello, hermanos. Si no lo han visto, otra vez métanse ahí para que se les caiga la boca. Es lo que Dios ha creado. No es una invención del hombre, hermanos. Esa cosa nada más está tomando las fotos de lo que ya Dios creó. Es incomparable, hermanos, y no lo vamos a entender, ese enorme océano de su eternidad, lo que es la eternidad, eternity. We don't understand it yet, because we're still humans. Estamos todavía en este cuerpo humano, nuestra mente es finita. Por más que quieras irte a la eternidad, no puedes. Llegas hasta un límite y hasta ahí se queda. Es lo que tú conoces y yo conocemos. Ahorita lo más lejos es las fotos de este telescopio. Pero vayamos otra vez allá a Filipenses 2:7. Hay dos enunciados en este versículo que requieren, ¿verdad?, de bastante estudio, muy diligente. Primero, Jesucristo no se hizo de ninguna reputación. No vino a buscar la gloria de los hombres, en otras palabras, o los reconocimientos de los hombres, o los títulos de los hombres. Así como hoy vemos en este mundo, ¿verdad?, que buscan, hombre, títulos, y se les da más títulos, especialmente en las religiones alrededor del mundo. Este es el grande, el reverentísimo, el etcétera, etcétera. Cristo no vino a buscar ninguna reputación. Él, primeramente, se despojó. Right? Se despojó. No vino a la tierra como algún príncipe o algún gran líder montado en un pollino, ¿se acuerdan? Entra allá en Jerusalén, en un burro básicamente. Ni siquiera era caballo, hermanos. Montado en un pollino que nadie había montado, eso sí. Y entra a la gran entrada triunfal de Jerusalén. Le ponían, ¿verdad?, las palmas en el piso para que pisara ese burrito ahí, ¿verdad? Y Hosana en las alturas, le daban la honra y la gloria. Unos días después, gritando quizás la misma gente, crucifícale, crucifícale. Qué cambio, ¿verdad? No vino a recibir el homenaje y el servicio de los hombres. No aparecía con pompa exterior, hermano, ni ninguna señal que lo distinguiera de los demás. Bien simple, hermanos. En lo físico, bien simple. Y también feíto, ¿verdad? No había una bonita apariencia como lo ponen todas las fotos que vemos de Cristo, ¿verdad? Y los murales y las grandes pinturas de los grandes artistas a través de la historia. Muy bonitas, muy bellas. Pero desgraciadamente no depictan quién era Cristo, porque Cristo no tenía belleza física. Lo dice Isaías, right? 53. Sin belleza física para que nadie que lo fuere a desear. Para que las mujeres dijeran, ay, qué hombre, ¿verdad?, tan bello, ¿no? Feito. Pero por dentro bellísimo, ¿verdad? Y es lo que busca Dios, hermano. Pero a veces también les decimos a nuestras hijas, busquen no nada más la apariencia de afuera, sino primeramente la interna, es lo que cuenta, ¿verdad? Eso es lo que cuenta, ¿verdad? Y Cristo se despoja. Se despojó, dice esta palabra, hermano, significa vaciar por completo, despojarse. Despojó, vaciar por completo. Vaciar por completo. En otras palabras, lo que Cristo estaba realmente haciendo es hacer una promesa de que no iba a usar de su divinidad para ayudarse en este mundo, mientras que estuviera en esa forma esquemática o esquemática. No la iba a usar. Siguió poseyéndola porque él siguió siendo divino, pero no la usó. Eso en esa manera se despoja, porque a veces muchos, ¿verdad?, no entienden cómo se va a despojar. Quiere decir que entonces ya no era Dios, ¿verdad? Y es donde entran las religiones falsas a meter sus blasfemias. Cristo no usó de su divinidad, se vació por completo de eso. Es la imagen de derramar, hermanos, el agua de un vaso hasta que éste se vacíe por completo. Tiras el agua del vaso, no queda ni una gota, ¿verdad?
En ese aspecto Cristo se despoja en el aspecto de que no iba a usar su divinidad para ayudarse, y no la usó. Usó su divinidad para ayudar a otros, eso sí o no. Oh, yeah. Hizo milagros grandiosos. ¿Ven ustedes cómo era divino todavía? Era el Hijo de Dios, era Dios mismo, era parte de esa Godhead en inglés, deidad, divinidad. Un comentarista muy famoso que ha escrito, hermanos, muchos libros que también se usan en la Iglesia de Cristo, Matthew Henry, dice: se desvistió de los honores y las glorias del mundo superior y de su apariencia anterior para vestirse con los trapos de la naturaleza humana. Fue lo que hizo. Se vistió de esos trapos de la naturaleza humana, en la cual usted y yo somos partícipes porque somos humanos, sin embargo también creados a la imagen de Dios. Ven ustedes la grandiosa bendición que tenemos por ser hechos creación de Dios en ese aspecto, ¿eh? Muy diferente a los animalitos, hermanos. Fíjense lo que dice Hebreos 10, el 5 y luego también el 10, se brincan al 10. Hebreos 10, Hebrews 10, 5, and then skip to 10. ¿Qué dice ahí Hebreos 10, 5 y 10? Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Amén. Por lo cual, entrando en el mundo, ¿de quién está hablando? Pues de Cristo, ¿verdad? Emanuel. ¿Qué es Emanuel? ¿Qué significa? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entra en el mundo. Dios con nosotros. Sacrificio, ¿qué dice? Sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste, ¿qué? Cuerpo. Este sacrificio no fue de un borreguito, no fue de un cabrito, ¿verdad? Fue del cuerpo, el cuerpo de Cristo. Fue preparado. Mas me preparaste cuerpo, y el 10 lo declara. En esa voluntad dice que somos santificados. Vino Cristo y quitó lo primero, dice el versículo 9, right? Quitó esas ofrendas del antiguo pacto, es lo que hizo Cristo. Ven ustedes ahí, las nulificó. Verse 9, y diciendo luego: he aquí que vengo, dice, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y luego dice que quita lo primero para establecer esto último. Quita el primer pacto. Por eso ya no estamos bajo el antiguo pacto, por eso ya no seguimos la ley de Moisés, porque el que está bajo la ley, dice, está bajo perdición, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Está bajo maldición. ¿Por qué? Porque nadie pudo cumplir la ley y tampoco la podemos cumplir hoy en nuestros días. Por eso Cristo vino y la quita. Quita lo primero para establecer ¿qué? Esto último, o lo segundo, dice en la King James, right? To establish, taketh away the first, that he may establish the second. Lo segundo, el segundo pacto, el nuevo pacto, que es, aquí está, el sacrificio de Cristo. Lo conmemoramos cada primer día de la semana, no una vez al año nada más, cada primer día de la semana. Hacemos recordatorio de que Cristo vino a este mundo aquí, Cristo nació, Cristo también murió, Cristo también fue sepultado, pero Cristo también resucitó. Y aparte de eso, anunciamos la venida de Cristo, dice el apóstol Pablo. Cada vez que conmemoramos este sacrificio, anunciamos también la segunda venida de Cristo. Todo eso hacemos, ¿cada cuándo? Cada primer día de la semana. Conmemoramos, no nada más un día al año, ¿verdad? Es cada primer día de la semana que lo hacemos. Y nos acordamos de esto, de su muerte
Y por eso dice, en esa voluntad somos santificados. ¿Ven ustedes cómo viene la santificación? Sanctification. Santificación es simplemente un apartamiento para su servicio. Bien, la santificación en esa voluntad, la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo de ofrecerse a sí mismo también, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Ven ustedes cómo aquí el escritor a los hebreos también le pone Jesús enfrente, no nada más Cristo? ¿Por qué le pone ahí el escritor a los hebreos Jesucristo? ¿Por qué no nada más dice Cristo? Jesús también, a veces no pensamos en esto, ¿verdad? Jesús era el esquemati, lo de afuera, ¿right? Y Cristo era el morfe, lo de adentro. Y por eso, para hacer referencia al cuerpo de ese Jesús crucificado, no se equivoquen, ese hijo del carpintero, ¿right? Ese fue el que fue crucificado. Y por medio de ese Jesucristo. ¿Ven ustedes la importancia de las palabras que a veces no nada más las decimos, ¿verdad? Mucha importancia. Jesús, esquemati, y luego Cristo, el morfe, la deidad. Por medio de ese Jesucristo, ese cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya no hay necesidad de más ofrendas. Y por eso dice Hebreos 9, 27 y 28, que cuando Él venga, Hebrews 9, 27 and 28, ¿qué dice? Bueno, vamos a leerlo, hermanos. ¿Qué nos dice Hebreos también 9, 27 y 28? Cuando Él venga, ¿qué promesa tenemos? Si alguien lo tiene, lo puede leer. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Una vez, dice nada más. Una vez también nosotros morimos y Cristo también murió una vez y nada más. Ya no va a venir otra vez, hermanos, en esquemati. Ya no. Ya no va a ser la forma exterior de Cristo otra vez humana para que le reconozcamos cuando Él venga. No va a haber necesidad de esa forma esquemati. Va a ser todo espiritual cuando Él venga. Y los muertos en Cristo, dice también Tesalonicenses, resucitarán ¿qué? Primero, en ese día. Y luego viene todo lo demás. El fin del mundo, el juicio de las naciones y finalmente las bodas del Cordero. Una vez que su iglesia sea limpiada. Jesucristo otra vez se humilló, la humillación de Cristo fue hecho. Lleguemos otra vez a Filipenses. Filipenses 2, versículo 7. Fue hecho semejante a los hombres. ¿Qué significa hecho? Hecho. Significa convertirse. Significa también un ingreso definido en el tiempo, pero no en forma permanente. Es hecho, y una vez hecho, hay límite, hay fin. Su forma esquemati tuvo que ser eliminada, ¿right? Aunque Él dice que también su cuerpo no pasó por corrupción, fue algo grandioso también que Dios hizo. Su esquemati de Cristo no murió, hermanos. Digo, no es que no murió, pero que no se... ¿cómo se dice? Se dice que no se corrompió, es lo que está buscando. No se corrompió como el ser humano que se corrompe y explota. Si le dejan a una persona muerta ahí, va a explotar a ciertos días. Los perros también. No hubo corrupción en el cuerpo de Cristo, tal y como fue profetizado. Murió en la carne, pero no vio corrupción. Es lo que quería decir. No vio esa corrupción. Hasta eso, hermanos, Dios también hizo una gran bendición también que le da a Cristo y la gran exaltación que Él hizo por haberse humillado hasta la muerte y por haber sido obediente hasta la muerte.
fue esa grande exaltación. Jesús se volvió hombre, pero no iba a ser un estado definitivo o permanente, era solo para un periodo de tiempo, un periodo en particular. El cumplimiento del tiempo, lo dice Gálatas. Vamos a ver lo que dice Gálatas 4:4, Galatians 4:4. ¿Qué dice ahí, hermanos, Gálatas 4:4? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El cumplimiento del tiempo. ¿Cuál tiempo? Pues el tiempo de que el Mesías viniese a este mundo, ¿verdad? El Mesías profetizado, Dios hecho carne. Vino ese cumplimiento del tiempo, Dios envía ¿a quién? Dice, a su Hijo, nacido ¿de qué? De mujer. Y nacido también bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley mosaica. ¿Por qué? Pues porque él era judío. Eso tuvo que cumplirla, como todo hombre judío. Vino ese cumplimiento, llegó el cumplimiento, se hizo esto y por un periodo de tiempo Cristo estuvo aquí en esta tierra aproximadamente 33 años. Uno decir, murió bien joven o no. 33 años. Wow. Así que se quitaría. Y vino, hermanos, y cumplió su objetivo, la salvación de este mundo, ¿right? Muriendo en la cruz del Calvario. Fue obediente, y con este pensamiento vamos a terminar, ¿right? La obediencia. Vimos la humillación de Cristo, y luego viene, hermanos, punto número 3, la obediencia de Cristo. Viene, se humilla, es esclavo de la humanidad, porque realmente fue lo que fue. El Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Todopoderoso, se hizo esclavo de la humanidad, enseñándonos lo que era ser un hombre de veras. A veces decimos, no, yo soy bien humilde, hermano. Así decimos nada más a veces. Pero le pides tú a alguna persona que haga algo, ¿verdad? O te piden a ti que hagas algo y como que, oye, ¿usted quién se cree? Pues no quieres bien humilde. No que estamos listos para servir y una cosita bien simple, te pide algún hermano o alguna hermana y yo por qué. No quedes bien humilde. Que lo hagan otros y ahorita no tengo tiempo. Así decimos a veces, bien o no, yo soy bien humilde. Mejor no digas nada, hermano. Mejor no digamos nada, mejor hagamos, ¿verdad? Y Cristo lo hizo, hermanos, nos demostró su humillación, su humildad por medio de su obediencia. Dice el versículo 8, vamos a leerlo, Filipenses 2:8, Philippians 2:8, ¿qué dice Filipenses 2:8? Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando en esa condición de hombre, de siervo, de esclavo, se humilló a sí mismo todavía. Siguió humillándose, hermanos, toda su vida, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otra vez decíamos, ¿qué más humillación que una muerte de cruz? Cruel, bastante humillante. Todavía la gente pasaba y meneaba en la cabeza a esos sacerdotes, escribas y fariseos. Si estuviese sido hijo de Dios, se hubiera salvado a sí mismo, ¿verdad? O desciende ahora de la cruz, sálvanos a nosotros y sálvate a ti mismo. Wow. Meneando en la cabeza. Le escupieron, le torturaron antes de morir en la cruz también, y todavía siguió su humillación en la cruz. Y todavía él pidió que perdonase a aquellos que lo estaban torturando. Padre, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Sus ojos estaban vendados por Satanás. Hasta la muerte se humilló, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Fue voluntad del Padre que Cristo viniera a la tierra y que muriera por los pecados de los hombres. Y Jesús lo hizo. Esto lo dice Juan 14:31 y con eso terminamos, hermanos. John 14:31. ¿Qué dice Juan 14:31? Mas para el mundo conozca que amó al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantados, vamos de aquí. Momentos difíciles, right? Cuando ya Cristo está por ser aprendido, por ser llevado a ser torturado, y viene, hermanos, y les trata de dar esa consolación. Le dice el 23 también, 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y le sigue diciendo: voy a enviarles el Consolador, no se mortifiquen, no estén tristes. Dice el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará, dice, todo lo que yo os he dicho. Y es por eso que esta palabra que tenemos, dicha por los apóstoles, inspirada por el Espíritu Santo, es la palabra más segura, la profecía más segura, dice el apóstol Pedro, no hay ninguna otra. Tenemos la profecía, la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Te toca a ti, amigo, amiga, creer en eso, creer en ello. Puedes pensar que quizás sea una escritura hecha y escrita por hombres, también tienes ese derecho. Pero el que busca a Dios sinceramente va a entender que esta palabra es palabra verdadera, inspirada por el Espíritu Santo de Dios mismo. Y por eso Cristo les dice: no hablaré ya mucho, el versículo 30, con vosotros, dice, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y va a ser la tentación más dura también, de pasar la copa, la cual él tenía que tomar. Y venía Satanás duramente, venía a mofarse de él, en su condición de hombre, aprovechando su esquemati de Cristo. Aquí sí le va a doler bastante, aquí sí lo voy a derrumbar, según Satanás. Aquí va a renegar el ser el Hijo de Dios y no va a ser la voluntad de su Padre. Sin embargo, le cumplió. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que amo al Padre. Por eso lo hizo, como leyeron ustedes. Y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. En esta mañana, amigo, amiga, te hacemos esa invitación. ¿No quieres tú también aceptar ese amor de Cristo que Él ya hizo en la cruz del Calvario? Por ti y por mí, dio su vida por ti y por mí, dio su sangre, dio su cuerpo para ser torturado y crucificado en la cruz del Calvario. ¿No quieres tú aceptar ese amor que Él te está ofreciendo? El empezar una vida nueva en Él, empezar una vida nueva en las aguas del bautismo, perdonándote todos tus pecados. Si ya tú estás decidido, tienes en tu corazón esa decisión ya de ser hecho un hijo adoptivo de Cristo y ser bautizado para el perdón de tus pecados, ¿por qué no nos contactas para que Dios lo convierta en una realidad? No tardes, porque mañana puede ser muy tarde. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Vamos a tener un receso de unos 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Dios les bendiga. Amén.